Soy Alejandro Bermúdez, director de Así Prensa, y me piden abordar un tema que ciertamente es de mucha actualidad. Un amigo nos comenta sobre la pandemia de la gripe H1N1, es decir, la mal llamada fiebre porcina o influenza porcina, ¿no? Este amigo nos dice, bueno, esto ha afectado mucho a la comunidad en general y sobre todo está influyendo negativamente en la fe de nuestro pueblo. No sé si está influyendo negativamente en la fe de nuestro pueblo, pero sí en algunas prácticas que este amigo menciona. Dice, en muchos medios de comunicación en su país, y su país no es el único, están exagerando en la noticia y le sugieren a la iglesia que haga cambios importantes, ¿no? Que las eucaristías se hagan al aire libre, que no se dé la mano en el rito de la paz, que la comunión se dé en la mano, ¿no? Este amigo nos dice que en su propia ciudad se va a realizar una peregrinación y una romería a una advocación mariana muy importante. Y algunos medios de comunicación seculares y gente que, digamos, repite como loritos, como pericos, lo que se dice ahí, que han estado presionando para que esta peregrinación se suspenda, ¿no? Y solo en estos comentarios y en estas críticas se cuestiona a la iglesia. Bueno, en primer lugar hay que señalar que existe pues una larga tradición anticlerical en muchos medios seculares. Esa tradición anticlerical muy probablemente los medios la nieguen. No, nosotros no la tenemos. Pero es una larga herencia, se ha ido suavizando, ¿no? No es como un importantísimo periódico chileno que a final del siglo XIX, cuando se derrumbó el techo de una iglesia matando a los fieles, y la columna editorial de este periódico lo que hizo fue criticar a la iglesia y a la superstición, que por culpa de la superstición y de ir a la iglesia la gente se murió. Se han caído techos, y en ese entonces se cayeron techos de oficinas públicas, de coliseos, de escuelas, y en todos esos casos el culpable era quien era, el ingeniero civil que construyó mal ese techo. Pero solamente cuando se desplomó un techo en una iglesia, la culpable era la iglesia por promover la superstición y hacer que la gente vaya a la iglesia donde se puede morir. Ya, este tipo ridículo de argumentación hoy no se usa, pero ese sentimiento anticlerical sigue existiendo. Ahora, dicho esto, nosotros necesitamos distinguir claramente dos cosas. En primer lugar, la iglesia, por su experiencia por los pobres, por su llegada a los segmentos más necesitados, que son donde existe una mayor vulnerabilidad a la influenza porcina, y además porque tiene ese gran estrado que son los templos y los púlpitos, puede ayudar mucho a prevenir la enfermedad, no solamente recordando los criterios de sentido común sobre cómo se debe cubrir la persona, la boca, llevando, digamos, el codo hasta la boca cuando tose o cuando estornuda, y cómo cuando una persona tiene síntomas de enfermedad se debe quedar en su casa por caridad, porque la obligación de ir a misa no está por encima de la obligación de curarse físicamente. Si una persona está enferma, no va a misa, no está faltando al precepto. Por otro lado, el no darse el saludo de la paz no hay que tomarlo como una tragedia. Hay que recordar, entre otras cosas, que el saludo de la paz en el misal es optativo. Ahora, después del Concilio Vaticano II, a los curas les encantó difundirlo y que se practique, etc. Y ahora se ha convertido en un momento pues importantísimo en la misa, incluso con cierto riesgo, porque recuerden ustedes que el Señor ya está presente, consagrado, sobre el altar, y la gente se distrae para saludarse unos a otros, ¿no? Y para volverlo un momento social. Yo no estoy en contra del saludo de la paz, pero digo, tampoco hay que verlo como un elemento central de nuestra liturgia. No lo es optativo. Un sacerdote, si quisiera, podría perfectamente pasar a decir: la paz del Señor sea con todos ustedes y con tu espíritu, y pasar de frente al Cordero de Dios sin decir: dense fraternalmente un gesto de la paz. Puede omitirlo, ¿no? Entonces, esas medidas sí la Iglesia puede tomar. Pero decirle que salga a dar la misa al aire libre, porque adentro la gente se puede contagiar, ¿cómo se compatibiliza con el pedido de que la gente no vaya en peregrinación, en una romería, al santuario de la Virgen,
cuando justamente la romería es al aire libre. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿La gente se enferma más adentro o afuera? Si la gente se enferma más adentro, entonces dejen que la gente haga su romería. Los católicos creemos firmemente que el Señor y que la Santísima Virgen nos protegen. De hecho, en el caso histórico de numerosas pandemias, es curioso que en la iglesia, donde la gente está encerrada, donde la gente tose, estornuda, recibe la comunión de la mano del mismo sacerdote, sin embargo han tenido los índices más bajos de pandemia. Concretamente, en el 91, en el Perú, con la pandemia del cólera, la iglesia y los templos tuvieron los índices más bajos de transmisión de la enfermedad, de lejos. Y mientras que en hoteles, restaurantes, hospitales, mercados, los índices eran mucho más altos. Entonces, me parece muy importante comprender que acá no hay que dejarnos intimidar con pedidos que son absurdos y que tienen algún saborcillo de anticlericalismo combinado con la ignorancia. Que tengas un buen día.